Y sí, sí, y sí, sí, y sí, sí. Es la pregunta más frecuente que se han realizado los mexicanos en las últimas semanas. Unos con un tono más irónico y otros con un anhelo genuino. Sabemos perfectamente que no somos los favoritos en este mundial, aunque juguemos de local. Y sin embargo, ahí estamos de nuevo, con el rostro pintado, gritando a todo pulmón, creyendo. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué explotamos de alegría? ¿Y por qué, con toda la historia que tenemos, cada 4 años elegimos volver a creer? Este Mundial del 2026 trajo algo bastante inesperado, una alegría que no teníamos desde hace mucho tiempo, que proviene del optimismo, pero optimismo de verdad. 3 palabras: y sí, sí. Se volvió viral antes de que comenzara el primer partido, antes del primer gol. Cuando llegó el momento de que México marcó su primer gol en el Azteca contra Sudáfrica, la respuesta fue inmediata. El Ángel se llenó en minutos. Miles de personas salieron a las calles de todo el país sin organizarse, sin que nadie las convocara. En Guadalajara, en Monterrey, en ciudades pequeñas del norte y del sur del país, la misma escena. Gente abrazándose con desconocidos, cantando, llorando de alegría. Pero también hay que decirlo, y es que es parte de la misma historia. Y es que esta euforia dejó daños. Vallas derribadas, mobiliario urbano destrozado, accidentes en la multitud. En algunas ciudades hubo personas heridas. Eso tampoco lo podemos romantizar. Pero incluso eso, esa contradicción de gozo y tragedia, dice algo muy verdadero sobre lo que es México. Así que, ¿por qué tanta intensidad? El aficionado mexicano vive en un péndulo. En un extremo, la euforia absoluta, la certeza de que esta vez sí, de que el destino está de nuestro lado por fin. Y en el otro extremo, el cinismo. Ese ya sé cómo va a terminar esto. La clásica frase que todos conocemos del jugamos como nunca pero perdemos como siempre. Y lo fascinante de estas dos ideas es que conviven dentro de una misma persona a pesar de que sean tan contradictorias. El mismo tipo que te dice, no, ya sé que nos van a eliminar, es el que al siguiente día llega con la bandera pintada en toda la cara a la oficina. Eso no es una contradicción, es un mecanismo de defensa. ¿Para qué sirve el cinismo? Para amortiguar el golpe. Si ya me preparé mentalmente para perder, entonces el dolor no va a llegar tan fuerte. Y el éxtasis de una victoria, de la fiesta, el presente inmediato que estamos teniendo con las victorias que se están presentando en el Mundial, también forman parte de esa manera de pensar. Porque en un país donde el futuro es tan incierto, nos refugiamos en la celebración de hoy, en este gol, en este abrazo. Vivir en el presente no es irresponsabilidad. En muchos contextos, es la única forma de seguir. Hay una frase que resume las décadas de historia que tiene México con el fútbol. Y es el ya mérito. Ya casi, ya estábamos, ya íbamos a lograrlo. Escritores mexicanos como Juan Villoro y Luis Llamara dedicaron páginas enteras a tratar de explicar este fenómeno, a tratar de definir bien este concepto. Y pues, lo que dicen es bastante interesante. El ya mérito dejó de ser solo un fracaso, se convirtió en una identidad. Porque si asumo que el fracaso es parte del destino, si el universo está diseñado para que México no pase de cierta ronda, entonces la derrota no es culpa mía. ¿Es la mala suerte? ¿Es el arbitraje? ¿Es la FIFA? ¿Es el universo? Y así se construye lo que se llama la derrota digna. Competimos bien, lo dimos todo, pero contra nosotros jugaban fuerzas que estaban fuera de nuestro control. Ese escudo emocional nos protege, hace que duela menos, pero también tiene un costo, porque si nunca es nuestra responsabilidad, nunca cambiaremos nada, porque el ya mérito puede convertirse en una trampa cómoda. Y ahí es donde empiezan a hacer la pregunta, ¿y si el ya mérito también nos limita? ¿Y si parte de la razón por la que seguimos en el mismo lugar es porque ya nos acostumbramos a estar ahí en primer lugar? Para entender a México ayuda mucho voltear a ver el mundo, no vernos solamente a nosotros, porque resulta que no somos los únicos que se vuelven locos después de una victoria en un mundial. Hay un patrón. En muchos países que cargaron con colonización, con dictaduras, con marginación histórica, el fútbol funciona como un escenario donde por fin las reglas son iguales para todos o intentan serlo. Brasil 1958, un país con desigualdades brutales y una historia de racismo estructural. El equipo que ganó ese mundial no fue solo campeón, fue la demostración de que el talento de la gente que el sistema siempre marginó podía vencer al mundo entero.
Senegal 2002, un país con siglos de colonización de décadas. Un caso muy reciente, Marruecos en Qatar de 2022, el primer equipo árabe y africano en semifinales de un mundial. Y es que en su camino eliminó a España, a Portugal, a sus antiguas potencias coloniales. Croacia en el 98, una nación que recién salida de una guerra civil que fue devastadora, llega al tercer lugar del mundo. El fútbol sirvió como pegamento para que se uniera una nación que se encontraba fracturada, y probablemente la más famosa, Argentina en el 86, porque con la herida todavía abierta de la guerra de las Malvinas contra Inglaterra, Maradona, con la misma mano que el gobierno inglés había usado para firmar la rendición, mete el gol que humilla al rival histórico. México no es una anomalía, somos parte de una tradición global de naciones que usan el fútbol para reclamar su dignidad, para decirle al mundo: aquí estamos, valemos, podemos. Ahora bien, no hay que olvidar algo importante, y es que la sociedad sigue estando ahí. ¿Qué me refiero con esto? Porque siempre que México gana un partido importante en el Mundial o cualquier partido, esto significa que estamos utilizando las victorias como excusa para olvidarnos de los problemas que son tan importantes en el país, los problemas reales. Pues durante décadas, intelectuales y pensadores de izquierda decían exactamente eso. El fútbol es un instrumento para distraer al pueblo, para que no se piense en la pobreza, en la corrupción, en la violencia. La idea del pan y circo como en la Roma antigua. Pero la evidencia dice algo bastante diferente. Es que a ver, en el Mundial de Rusia 2018, exactamente cuando México le gana a Alemania, que entonces era la vigente campeona del mundo, y la gente salía a festejar, a su vez las redes sociales se llenaban al mismo tiempo de memes de política, sátira y de crítica al gobierno, así como los candidatos que buscaban la presidencia. La gente festejaba con una mano y criticaba a la política con otra. La euforia deportiva no apaga la memoria ciudadana, la acompaña. Son cosas que no se cancelan en sí. Y hay algo más. El fútbol es de los poquísimos espacios donde se siente que la brecha de clases desaparece por un momento. Porque independientemente desde dónde veas el partido, ya sea si es en un palco o incluso desde el sillón de tu casa, un ejecutivo de una empresa millonaria y un albañil que no tienen casi nada en común en su vida cotidiana, ambos en el minuto 89, con el marcador empatado, están al borde de los nervios. Y eso es precisamente lo bello del fútbol. Eso no es evasión. Es quizás el único espacio donde la utopía de vivir en un país más justo, más nivelado, hace que se sienta tangible, aunque sea por 90 minutos. Y llegamos al tema de que cada 4 años siempre estamos hablando. ¿Llegaremos a cuartos de final? Y es que no podemos llamarle más la maldición del quinto partido. ¿Por qué? Porque a partir de este mundial se agregó una nueva fase de eliminación, los 16avos de final, debido a la cantidad de países nuevos que agregaron a la justa deportiva. Se aumenta la cantidad de participantes, se aumentan las rondas. Y es que, a ver, van 8 mundiales consecutivos. 8 mundiales en los que no hemos pasado de octavos o incluso de la fase de grupos. A partir del Mundial de 1994 en Estados Unidos hasta el Mundial de Rusia 2018, fueron 7 veces que nos quedamos en octavos de final. En ningún mundial de esos los disputamos en casa. Y es que en Qatar ni siquiera fuimos capaces de pasar la fase de grupos. 8 eliminaciones, muchas de ellas en circunstancias telenovelescas, en circunstancias que parecen o se sienten dramáticas. El penal fallado, que parecía imposible de fallar. El gol del rival a pocos minutos de la final. La mano que el árbitro no vio. La lesión en el peor momento. Parece de verdad el guión escrito por alguien que o bien odia a la selección mexicana o que tiene un sentido del humor en contra de nosotros. Los psicólogos del deporte tienen un nombre para este fenómeno y es la profecía autocumplida. Cuando toda la nación, todos los medios, todos los comentaristas llevan semanas hablando de que México no va a pasar de octavos, esa presión llega a la cancha. La ansiedad de 130 millones de personas y el miedo colectivo de ser el equipo que nuevamente repite el ciclo es mucho peso. Pero en 2026 algo empezó a cambiar. Y no son solo los resultados, es el lenguaje. Es el ¿y si sí? En lugar del ya sé que vamos a perder. Y esa es justo la diferencia entre ir al partido a resistir al rival e ir al partido a ganar. Romper esa barrera no va a ser solo un avance en una llave de eliminatoria.
va a ser romper algo mucho más profundo en la psique colectiva del país. Pero hay una pregunta que nadie se está haciendo y que es igual o incluso más importante. Una que va mucho más allá de si México pasa de los octavos de final. ¿Qué tipo de país queremos ser cuando ganamos? Este 2026 también dejó otra cosa. Dejó otros nombres. Chihuahua, Zacatecas, Cabo San Lucas. Estos nombres no representan victorias. Son nombres de lo que puede pasar si la euforia desmedida pierde el rumbo. En Chihuahua, un conductor atropelló a aficionados que festejaban en la calle. En Zacatecas, un funcionario golpeó a una mujer a través de la ventana de su coche en medio de los festejos. Una agresión grabada y difundida que no debió de suceder en primer lugar. Y luego el más trágico de todos, Cabo San Lucas. Esa historia no tiene solo un villano. Y eso es lo más difícil de procesar. Después de la victoria de 3-0 sobre la República Checa, un hombre iba manejando con sus hijas. Una multitud eufórica rodeó su auto, lo sacudió y lo golpeó. Él entra en pánico y acelera. Resultado: 17 personas atropelladas, algunas de ellas graves. Y después ese mismo hombre fallece en el hospital tras pasar el fin de semana en coma, producto del linchamiento efectuado enfrente de su familia. Un padre que iba con sus 2 hijas esa noche. Personas que celebraban en la calle la victoria de su país. Una cadena de decisiones que en segundos destruyó vidas en todas direcciones. Las de las 17 personas que genuinamente, mientras celebraban la victoria de su selección, vieron cómo un auto les embestía, y algunas de ellas pasaron de festejar a estar hasta el día de hoy peleando por su vida, de las cuales ninguna había participado en la sacudida del auto. Y 2 niñas que presenciaron cómo les arrebataron a su padre después de que la misma turba que momentos antes sacudía su auto y decidiese ajusticiarlo como único responsable de lo sucedido. Ninguna de las personas que sacudieron el auto salieron tan lastimadas como los 17 que fueron embestidos por el auto. Y así como ninguno de ellos se va a hacer cargo de las 2 niñas que dejaron sin padre por su imprudencia. No diga, ¿no? Y entonces me empecé a preguntar, ¿esos incidentes son parte del ICC? ¿La misma euforia que está uniendo al país, que nos hace saltar, que nos emociona, que hace que un país entero respire al mismo tiempo, es capaz de convertirse en esto? La respuesta honesta es sí. Pero a la vez no. Porque después de pensarlo por un tiempo, por más que 2 cosas que por fuera se vean tan similares, por dentro tienen diferencias muy profundas. Están los que salen a la calle a abrazar a un desconocido, a cantar, a llorar de alegría, a tomarse una foto con la bandera. El que no le hace daño a nadie, el que mañana te deja un recuerdo bonito y una voz ronca de tanto gritar. Ese desmadre es nuestro, es legítimo, es parte de quienes somos. Ese es el verdadero desmadre mexicano. Y luego está el otro, el que bloquea una calle, el que no deja pasar a nadie aunque sea una emergencia, el que rodea un auto con personas adentro y lo empieza a sacudir, el que le pega a una conductora porque puede, porque está envalentonado, porque en ese momento la adrenalina le borra el juicio. Llega a la conclusión de que eso no es euforia, eso es aprovechar la celebración y los sentimientos de la gente con el final y la excusa de portarse como un imbécil. La diferencia entre los dos no está en cuánto quieres a tu selección, está en si en un momento de tanta alegría eres capaz de recordar que hay personas compartiendo ese mismo espacio que estás usando para celebrar. Que en medio de todo ese gozo, todavía seas capaz de ver a la otra persona que tienes a tu lado. Al conductor que necesita pasar, a la familia que solo está haciendo su día normal, al desconocido que comparte la calle contigo. Necesitamos entender que no todo el mundo tiene la misma forma de celebrar, y eso hay que respetarlo. El ICC más poderoso no es solo el que se pregunta si México puede ganar un mundial. Es el que pregunta si podemos celebrar sin destruirnos. Es el que pregunta si podemos ser ese país que sale a las calles con alegría genuina a celebrar y vuelve a casa sin que nadie salga lastimado.
Romper la maldición de los octavos de final en la cancha sería enorme, sería maravilloso. Pero romper también la maldición de hacernos daño cuando ganamos, eso sería algo que ningún marcador puede medir. Así que sí, elijo creer que México puede hacer un buen papel en este mundial. Así como elijo creer que México en algún momento pueda ser capaz de celebrar un mundial, sus victorias, sin salir lastimado. Elijo creer que podemos ser mejores en estas celebraciones. Elijo creer que cuando llegue la victoria, vamos a cambiar. Eso también es el ICC. Oye, si te gustó este video, te motivó, te agradó el formato, entonces mándaselo a alguien. Compártelo con tus amigos. Ese amigo que te sale de control cuando sale a festejar y que se pone a hacer un desastre por todos lados. A ese amigo que cree genuinamente que México va a poder llegar lejos en este mundial. Ay, a ver, este video no tiene la función de regañar a la gente que sale a celebrar. No. Pero simplemente quiero transmitir el mensaje de que vale la pena hacer las cosas bien. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que México va a romper la maldición de los octavos? ¿Crees que vamos a llegar a cuartos de final? ¿Crees que vamos a poder celebrar sin destruirnos? Cuéntame lo que piensas. Nos leemos abajo. Hasta luego.